Bueno, según lo previsto, nos quedaba hacer estos dos ejercicios para completar el ejercicio número uno de la guía 3. Entonces vamos a partir con este. Lo que vamos a hacer para este ejercicio que está acá va a ser hacer una sustitución simple. Entonces nuestra sustitución simple va a consistir en hacer que un u sea igual a lo que está en la raíz. Ya, en este caso es conveniente hacerlo así, no hay como una composición, porque esta no es la derivada de la composición, pero la derivada aparece y se diferencia en una pequeña constante. Ahí vamos a hacer un arreglín, vamos a ver cómo nos queda. Entonces, dicho eso, nuestra sustitución simple va a ser Euler elevado a x más 1. Si aplicamos una derivada con respecto a x, entonces esto nos va a quedar el diferencial de u con respecto al diferencial de x igual. Ya, la derivada con respecto a x, entonces tenemos que derivar este término con respecto a x. Pero la derivada de Euler o la integral de Euler elevado a x, es decir, a ese exponente x lo acompaña un número uno, siempre es el mismo. Entonces, Euler elevado a x. Y la derivada de uno que es cero. Entonces nos queda Euler elevado a x. Despejando, nos va a quedar lo siguiente. ¿Despejando qué cosa? El diferencial, porque el diferencial es lo que nos interesa despejar en este punto. Y nos va a quedar lo siguiente. El diferencial de u dividido en Euler elevado a x va a ser igual al diferencial de x. Ya, aquí tenemos todas las cosas o lo más importante para poder hacer la sustitución simple. Podríamos hacer un cambio variable y lo vamos a hacer de hecho, ¿sí? Entonces, para hacer un poquito más ordenado, nuestro primer paso era hacer la sustitución simple. Nuestro segundo paso era encontrar una expresión para el diferencial de x. Y nuestro tercer paso va a ser los cambios del límite de la integral. Entonces aquí tenemos lo que nos pedía el primer paso, la sustitución simple. Nuestro segundo paso, el diferencial de x. Y nuestro tercer paso que ahora lo vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si x es igual a cero, dado que cero es el límite inferior de la integral, es decir, por este cero que está acá, entonces vamos a reemplazar este valor de x acá, para ver cómo nos queda u. Entonces si x es cero, va a quedar que u es igual a Euler elevado a cero más uno. Eso significa que u va a ser igual a Euler elevado a cero, es uno, y uno más uno es 2. Entonces significa que cuando el valor de x es cero, es decir, cuando este valor es cero, al hacer el cambio de los límites de la integral, vamos a tener que poner un 2. Luego, cuando x es igual a uno, reemplazamos, entonces va a quedar u es igual, ¿dónde reemplazamos? Aquí, en nuestra sustitución simple, ¿sí? Va a quedar Euler elevado a uno más uno. Por lo tanto, u va a ser igual a Euler más uno. Entonces aquí tenemos nuestro segundo punto, lo voy a anotar con otro color para que se entienda. Este sería nuestro segundo punto de la integral. Y aquí estamos haciendo el cambio, entonces vamos a escribir un Euler elevado a uno. Y ahí tenemos todo lo que necesitamos, o los tres pasos a seguir para hacer la sustitución simple. Entonces, ¿cómo nos va a ir quedando? Nos va a ir quedando la integral, que partía en cero y ahora parte en 2. Llegaba hasta el uno, pero ahora va a llegar hasta el Euler más uno. ¿De qué cosa? El Euler elevado a 2x lo vamos a dejar anotado tal cual, dado que no hay sustitución simple para él. Pero lo que estaba abajo, de hecho creo que lo que estaba abajo era una raíz. Sí, es una raíz. Entonces teníamos que es una raíz. Y lo que está dentro de la raíz, entonces lo vamos a cambiar por uno. Ahora, el diferencial de x nos falta nomás agregar. Entonces, esto que está acá, lo tenemos que también cambiar, porque vamos ahora a integrar con respecto a u. Entonces este diferencial lo reemplazamos por lo que es esto de acá. Entonces de u partido en Euler elevado a x. Y nos va a ir quedando de esta forma. Du partido en Euler elevado a x. Ahora, estos términos que están acá, este Euler elevado a x y este Euler elevado a 2x, tienen la misma base y por propiedad de potencias podemos decir que se conserva la base y se restan los exponentes. Entonces vamos a notar eso, Euler más 1, y vamos a notar lo que estamos diciendo. Se conserva la base, que es Euler, y restamos los exponentes, va a quedar 2x menos x. Pero 2x menos x es x. Entonces vamos a notar Euler elevado a x.
todo dividido en la raíz de u y el diferencial de u. Ahora, ¿por qué no podemos aplicar la integral? Porque todavía tenemos una variable x por ahí dando vuelta. Y eso es un problema, porque tiene que estar todo en términos de u, dado que vamos a integrar con respecto a u. Yo no diría, bueno, ¿y cómo puedo arreglar ese problema? Simplemente fijándome en la sustitución simple que nosotros habíamos hecho. Entonces, para arreglar este pequeño problema, lo que vamos a acordarnos de la sustitución simple. Y vamos a decir, a ver, la sustitución simple que nosotros hicimos fue que u fuera igual a Euler elevado a x más 1. Por lo tanto, si despejamos lo que es Euler elevado a x, va a quedar como u menos 1 igual a Euler elevado a x. Por lo tanto, ahora podemos reemplazar en este punto lo que es Euler elevado a x, que es con respecto a u es u menos 1. Vamos a hacer eso. Entonces, nos va a ir quedando la integral, que va desde el valor 2 hasta Euler más 1. Y dijimos que en vez de Euler elevado a x, vamos a escribir u menos 1. Y todo esto dividido en raíz de u. Pero esta raíz de u la voy a anotar por conveniencia como un u elevado a 1/2. Y diferencial de u. Luego, por propiedades de fracciones, vamos a separar este numerador y este denominador en partes que sean fraccionalmente convenientes. Es decir, vamos a crear una fracción con este numerador y este mismo denominador, dado que el denominador hay que separarlo comúnmente. Y por otro lado, este número con el mismo denominador. Entonces, nos va a ir quedando la integral que va desde 2 hasta Euler más 1 de u dividido en u elevado a 1/2. Este u tiene un exponente 1. Menos 1 dividido en u elevado a 1/2. Y diferencial de x. Ahora, por propiedades de integrales, podemos separar esta integral en dos partes. Es decir, vamos a separarlo en la primer término y la integral del segundo término. Ahora yo me equivoqué porque aquí puse un diferencial de x y debería haber sido un diferencial de u. Así que ojo con eso. Ahora sí. Entonces vamos a seguir y va a quedar la integral desde 2 hasta Euler más 1. Y acá vamos a aplicar al tiro una regla de potencias, aprovechando que vamos a hacer la separación, que tenemos bases iguales. Entonces, ¿qué decía la regla? Que se conserva la base, u, y restamos los exponentes. 1 menos 1/2. Voy a dejarla expresada nomás para que no nos perdamos. Y diferencial de u, ahora sí. Menos la integral, que va desde 2 hasta Euler más 1. Y aquí vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a decir que todo esto, es decir, 1 partido en u, va a estar elevado a 1/2, dado que 1 elevado a 1/2 va a seguir siendo 1, y u elevado a 1/2 va a quedar la expresión que teníamos antes. Y con respecto al diferencial de u. Luego, en nuestra primera integral que está acá, vamos a desarrollar la resta. Entonces, tengo 1 menos 1/2, eso es 1/2. A ver, ¿cómo lo puedo saber? Puedo hacerlo por separado, sí, para que no se complique. Entonces tengo 1 menos 1/2, que es lo mismo que decir, este 1 lo puedo anotar como 2 sobre 2. Dado que 2 sobre 2 es 1, entonces no he cambiado nada. Y tengo 2/2 menos 1/2, se conserva por propiedad de fracciones el denominador. Y resto 2 menos 1, que es 1. Y queda finalmente 1/2, ¿sí? Entonces todo esto fue para decir que es 1/2. Ahora, entonces, va a quedar la integral desde 2 hasta Euler más 1 de u elevado a 1/2, diferencial de u, menos, acá, vamos a aplicar otra regla, que si nosotros queremos dar vuelta esta fracción que está acá adentro, entonces había una propiedad que decía, bueno, tú puedes dar vuelta el numerador con el denominador, intercambiándolos siempre que tú cambies el signo del exponente. Es decir, acá tiene un signo más, entonces si quiero darle vuelta, quedaría con un signo menos. Entonces vamos a aplicar esa propiedad. Y nos va a quedar u sobre 1 elevado entonces a menos 1/2, diferencial de x. O sea, no, diferencial de u, ahí sí. Luego,
acá vamos a aplicar la regla del polinomio. El diferencial tiene que ver con la base de lo que tengo acá. Entonces aquí puedo aplicar la regla del polinomio. ¿Qué decía? Le sumamos 1 al exponente y lo dividimos en ese mismo exponente. Y esto evaluado entre el 2 y el Euler más 1. Menos. Acá vamos, antes de aplicar la sustitución, o sea, las reglas de integrales, vamos a arreglar un poquito esta integral. Entonces esta integral que acabo de marcar, la vamos a anotar aquí, solamente esa integral. Entonces vamos a notar que esto es lo mismo que decir la integral desde 2 hasta Euler más 1. Y aquí vamos a distribuir el exponente, dado que por propiedades de potencia, recordar que los exponentes se pueden distribuir tanto en el primer numerador y en el denominador. Entonces nos va a quedar u elevado a menos un medio, todo dividido en 1 elevado a menos un medio. Pero 1 elevado a menos un medio es 1, y simplemente es como si esto no estuviese. Porque u elevado a menos un medio dividido en 1 va a seguir siendo u elevado a menos un medio. Entonces, eso, ¿sí? Para que ahí lo tengan en cuenta. Por lo tanto, si es que esto de acá abajo técnicamente no está, me va a quedar eso. Y por la misma regla del polinomio, es decir, el diferencial tiene que ver con la base de lo que estoy tratando de integrar, entonces puedo aplicar la regla del polinomio y digo que u elevado a menos un medio le sumamos 1 y dividimos todo esto en lo mismo, menos un medio más 1. Todo esto, no, ya no hay diferencial, todo esto evaluado entre 2 y Euler más 1. Ahora vamos a desarrollar esta suma de fracciones, entonces un medio más 1, para ver cómo nos va quedando. Un medio más 1 es lo mismo que decir 1, 2 medios. Entonces esto es 3 medios. Ahora, ahí tenemos para el primer caso. Y acá tengo menos un medio más 1, pero este 1 lo puedo anotar como 2 medios. Por lo tanto, vamos a conservar el denominador, que es 2, y tengo menos 1 más 2, eso es 1. Entonces va a quedar elevado a un medio. Entonces, anotando lo que estamos diciendo, va a quedar u elevado a 3 medios. Todo esto lo voy a anotar dividido en 1 para hacer aquí un cambio. Y todo esto va a quedar dividido en 3 medios. Y esto hay que evaluarlo entre 2 y Euler más 1. Luego, todo esto había que restarlo con el u elevado a un medio. Esto también lo vamos a anotar dividido en 1 para poder hacer un ajuste. Y todo esto queda dividido en un medio. Y hay que evaluarlo entre Euler más 1 y entre 2. Ya, ¿por qué lo anoté así, como u dividido en 1? Por lo siguiente. Aquí aplicamos regla de la oreja para poder desarrollar la división de fracciones, es decir, extremos con medios. Y lo mismo acá, extremos con medios. Entonces va a quedar 2 u elevado a 3 medios sobre 3 por 1, 3. Evaluarlo entre 2 y Euler más 1 menos extremos, es decir, 2 por u, 2u elevado a un medio, todo dividido en 1 por 1, que va a ser 1. Entonces, dividido en 1 va a quedar lo mismo. Ahí. Y evaluarlo entre 2 y Euler más 1. Y ahora es cuando aplicamos la evaluación. Entonces, esto es una constante, así que ahí no hay que evaluar. Solamente vamos a evaluar donde diga u. Y lo mismo acá, donde diga u. Entonces va a quedar la constante de la primera evaluación, 2 tercios factor de. Y evaluamos el u en el Euler más 1. Entonces va a quedar Euler más 1, todo elevado a 3 medios, menos 2, todo elevado a 3 medios, cierra paréntesis.
menos, anotamos el 2 y evaluamos en el u elevado a un medio ahora. Entonces va a quedar Euler más 1, todo esto elevado a un medio, menos 2, todo elevado a un medio. Y cerramos el paréntesis. Luego distribuimos cada una de las constantes, entonces esto distribuido por esto, y luego distribuido por esto que está acá. Lo mismo acá, este menos 2 lo distribuimos acá, y luego lo distribuimos por acá. Entonces va a quedar 2 tercios factor de Euler más 1 todo elevado a 3 medios, menos 2 tercios por 2 elevado a 3 medios, menos 2 factor de Euler más 1 y todo elevado a 1 medio, menos, aquí va a quedar menos por menos, más, entonces va a quedar más 4, no queda más 4, más 2 por 2 elevado a 1 medio. Y nuestro último paso, para poder desarrollar esto, tengo base 2, conservo la base y sumo los exponentes. Base 2, conservo la base y sumo los exponentes. Por lo tanto, va a ir quedando 2 tercios de Euler más 1 elevado a 3 medios, menos 2 factor de Euler más 1 elevado a 1 medio, menos, conservamos la base acá, entonces 2, sumamos los exponentes, 1 más 3 medios, pero este 1 lo puedo anotar como 2 medios, 2 medios más 3 medios, 5 medios, todo sobre 3. Más, acá lo mismo, tengo un 1 de exponente, ese 1 lo puedo anotar como 2 medios, y conservo la base, 2, sumamos los exponentes, 3 medios. Y listo. Yo lo dejaría por ahí nomás, porque más que eso, pues quizás se pueda achicar un poco, hacer unos ajustes por ahí, pero ya más que eso, no, ¿sí? Ahí ya estaría resuelta la integral, que lo que nos importa es eso, no es aplicar álgebra ni tema de números. Entonces, eso. Vámonos al siguiente ejercicio. Lo voy a anotar por acá y ahí voy a tirarme un poquito más al lado. Esta es una integral indeterminada, o sea, perdón, indefinida. Por lo tanto, aquí cuando hagamos sustituciones, no vamos a tener que hacer un cambio en los límites de la integral. Entonces tenemos el logaritmo de el logaritmo. Tenemos, sí, el logaritmo del logaritmo de x, todo dividido en x por el logaritmo de x. Ya, entonces aquí nos conviene hacer un pequeño recordatorio, que el logaritmo en base a de c, por ejemplo, se puede anotar como cambio de base, logaritmo en base b de c dividido en el logaritmo en base b de a. Ya, entonces si acá dice a, queda el a acá. Si acá dice c, queda el c acá. Y el b es la base por la que queremos reemplazarla. Es decir, esta b puede ser un número arbitrario que ustedes puedan elegir convenientemente. Yo voy a elegir la base Euler para hacer los cambios de base. ¿Por qué la base Euler? Porque si tengo el logaritmo en base Euler, tengo el logaritmo natural. ¿Sí? No olvidar eso, que es re importante. Lo voy a anotar igual, que el logaritmo, lo voy a anotar como log, en base Euler, de algún valor a, es exactamente lo mismo que decir el logaritmo natural de a. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un cambio de base. Estos logaritmos de acá, como no tienen base anotada, tienen base 10. ¿Sí?
Entonces eso es lo que hay. Vamos a, primero que nada, cambiar este logaritmo de acá y este logaritmo de acá por logaritmo en base Euler. Entonces nos va a ir quedando. Ah, y lo que noté fue el diferencial de x. Ahí sí. Entonces nos va a ir quedando la integral de el logaritmo de... Aquí vamos a hacer el cambio base. El logaritmo natural de x dividido en el logaritmo natural de 10. Todo esto dividido en x por el logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de 10. Ahora vamos a hacer un cambio de base para este logaritmo completo que está acá, al cual le vamos a poner entonces el logaritmo natural. Lo vamos a transformar en base de Euler también, ¿sí? Por lo tanto, a ese logaritmo completo nos va a quedar el logaritmo natural del argumento. Entonces el logaritmo natural del argumento sería el logaritmo natural de el logaritmo natural de x partido en el logaritmo natural de 10. Todo esto dividido en el logaritmo natural de 10. Y esto está multiplicado por x por el logaritmo natural de x, y todo esto dividido por el logaritmo natural de 10. Entonces, si se fijan, este logaritmo natural de 10 con este logaritmo natural de 10 se simplifican. Luego vamos a hacer, bueno, voy a eliminarlos y los voy a borrar nomás. Entonces estos se simplifican y ya no están. Entonces nos quedaría simplemente el logaritmo natural partido en el logaritmo natural de x, ¿sí? Por x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Elegir un u para hacer un cambio de variable por sustitución simple. Entonces, ya, aquí vamos a empezar a trabajar con la sustitución simple. Y lo que vamos a decir como nuestro primer paso es que vamos a elegir el valor para u. Convenientemente aparece la derivada de la composición, es decir, el logaritmo natural está compuesto con logaritmo natural. Y el logaritmo natural aparece la derivada que es 1 partido en x. Aquí está el x, ¿sí? El 1 partido en x. Pero no solamente eso, porque también necesito la derivada del todo. Entonces, si yo tomo el todo, es decir, el logaritmo natural completo, lo derivo, es 1 partido en el argumento, entonces aparece la derivada del argumento. Lo que nos conviene hacer es que la sustitución simple sea que u sea el logaritmo natural de el logaritmo natural de x todo sobre el logaritmo natural de 10. Dicho esto, aplicamos una derivada con respecto a x. Entonces nos va a quedar la derivada de u con respecto a la derivada de x va a ser igual. La derivada del logaritmo natural es 1 dividido en el argumento. 1 dividido en el logaritmo natural de x, todo dividido en el logaritmo natural de 10. Por la derivada del argumento. Y el argumento tiene logaritmo natural de x, entonces la derivada del logaritmo natural de x es 1 partido en x. Y esto por la constante que va a ser 1 partido en el logaritmo natural de 10. Por lo tanto, si despejamos el diferencial de x, de hecho, miren, aquí este logaritmo natural de 10 se va con este logaritmo natural de 10, y despejamos el diferencial de x, entonces, diferencial de u, este pasa multiplicando al otro lado, este pasa multiplicando al otro lado, entonces va a quedar por logaritmo natural de x por x igual, y el diferencial de x pasa al otro lado multiplicando.
diferencial de x. Y nos queda aquí, como segundo paso, el encontrar el logaritmo, o sea, perdón, el diferencial de x. Entonces ya tenemos nuestro segundo paso listo. Nuestro primer paso, que es la sustitución simple. Y tercer paso serían los cambios del límite a la integral, pero aquí no hay límites que cambiar, ¿sí? Por lo tanto, nos va a quedar la integral de todo esto que está arriba, que nosotros dijimos que todo eso iba a ser un valor de u. Todo dividido, uy, ahora sí, todo dividido en x por logaritmo natural de x por el diferencial de x, pero el diferencial de x es x por logaritmo natural de x por el diferencial de x. O sea, perdón, el diferencial de u. Por lo tanto, aquí el x se va con este x, el logaritmo natural de x se va con este logaritmo natural de x, y nos va a ir quedando la integral de u a du. Ah, pero esta integral es re fácil, porque sabemos que lo único que hay que hacer es sumarle 1 al exponente. Entonces u elevado a 1 más 1, que es 2, todo dividido en 2. Si volvemos a lo que teníamos anteriormente, es decir, a lo que era u, recordad que u era el logaritmo natural de el logaritmo natural de x partido en el logaritmo natural de 10. Todo esto, entonces, al cuadrado, y todo esto dividido en 2. ¿Sí? Dado que el u es todo esto que está acá, por lo que habíamos dicho. Y ahí tendríamos los dos ejercicios resueltos.